Adelante, doctora. Buenas tardes. El día de hoy se imparte la videoconferencia Vacuna contra el COVID-19 y para ello tenemos la presencia del joven doctor Alberto Kousuke de la Herrán Aritia, a quien mucho agradecemos haya accedido a compartir sus conocimientos sobre este tema con nosotros. En esta tarde nos acompaña la diputada Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. El diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La diputada Elba Margarita Insunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Trabajo del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. También nos acompaña la maestra Almabelia Cázares, coordinadora del oferta estudiantil de la Universidad de Occidente, así como servidores públicos, docentes y estudiantes de distintos planteles educativos, quienes nos observan a través de las plataformas digitales de Zoom y Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para iniciar nuestra videoconferencia, con la bienvenida, invitamos a la diputada Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Haga uso de la voz. Adelante, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven a través de las diversas plataformas electrónicas. Gracias por acompañarnos. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros que se encuentran conectados, a nuestro distinguido conferencista, diputadas, diputados y autoridades del H Congreso del Estado. Es un gusto compartir este evento a distancia con todos ustedes. Estoy segura que el tema que hoy se abordará en esta videoconferencia será de gran utilidad para todos nosotros y nuestras familias. Agradezco a la doctora Sonia Escalante, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, organizadora de este importante evento, por darme la oportunidad de participar, saludarlos y darles la bienvenida a todos ustedes. Es para mí un honor hacerlo, pues estoy convencida que toda la información que se brinde a la ciudadanía repercute en su comportamiento para beneficio propio y de nuestro Estado. Sin lugar a dudas, el tema de hoy genera amplias expectativas en toda la población, puesto que todos hemos sufrido en carne propia las consecuencias de la actual pandemia del COVID-19, por lo que todos estamos ansiosos por conocer nueva información respecto a los avances que se tienen actualmente en el descubrimiento de la vacuna para prevenir esta grave enfermedad que ha cobrado la vida de más de 2,000 personas en nuestro estado y muchas otras más se encuentran contagiadas y delicadas de salud. A diario escuchamos en los distintos medios de comunicación que existen muchos proyectos de fabricación de la vacuna contra el COVID-19 realizados por científicos, farmacéuticas, universidades, entre otros, lo que nos alienta el pensar que esta pandemia pronto quedará en el pasado y volveremos a llevar nuestras vidas de manera normal. Escuchamos también noticias no tan halagadoras que aseguran que la vacuna se encuentra en fase decisiva, donde sus resultados preliminares deben ser debidamente confirmados, por lo que puede tardar hasta 6 meses para poder que se inicie con su aplicación a la población, lo que daría lugar a muchos más contagios y fallecimientos. Por ello, para tener la información correcta, considero una atinada decisión la organización de esta videoconferencia y más aún el tener como conferencista al doctor Alberto Kousuke de la Herrán Aritia, prestigiado investigador sinaloense, neurofisiólogo y neuroinmunólogo, quien con sus vastos conocimientos en la materia, segura estoy, nos habrá de ampliar la información que hasta hoy tenemos y nos habrá de despejar muchas dudas que tenemos sobre el tema de la vacuna contra el COVID-19. Doctor de la Herrán, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y compartirnos una parte de sus amplios conocimientos
que seguramente serán de mucha utilidad para seguir enfrentando esta pandemia. Reitero mi agradecimiento a todos los que nos acompañan. Los invito a que nos sigan hasta el final. Estoy segura que será de su total agrado. Bienvenidos a esta videoconferencia. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Guadalupe Iribe, muchas gracias por su mensaje. Enseguida tenemos un breve mensaje también del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, que él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a quien invitamos también para que nos emita su mensaje. Adelante, diputado Jesús. Bueno, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctora Sonia. Saludo con mucho respeto a mis compañeros diputados, en especial a quien me antecedió en el uso de la voz, a mi amiga, la diputada Lupita Iribe, presidenta de Salud, que además mi reconocimiento porque ha sido punta de lanza ahí en empujar que desde el Congreso del Estado pues hagamos la aportación en lo que nos corresponde para apoyar al sector salud en esta situación tan complicada que está pasando. Todo mi reconocimiento, diputada, y como siempre todo el respaldo a lo que haya que impulsar juntos desde el Congreso. Aprovecho también para saludar a Alberto Lerrán, pues un joven que me ha tocado coincidir con él en varios paneles, una persona muy preparada, con ideas innovadoras y que, como bien lo dijo ahorita la diputada, pues tenemos muchas dudas porque hay mucha información cruzada en internet, tenemos acceso a demasiadas versiones de las diferentes, pues de todo el país, noticias de qué en fase va la vacuna, nos tienen ahí ahora sí que con el Jesús en la boca. Nos tienen esperando realizar el tema de ver cuál es la verdadera situación de la vacuna. Como lo decía la diputada, pues esperamos que ya aterrice para que pues pueda ya parar pues toda esta crisis sanitaria que está pasando. Creo que el doctor Alberto Lerrán pues nos dará un panorama pues un poquito más real con sus conocimientos científicos. Y bueno, desde nuestra parte, pues decir que en el Congreso estamos trabajando arduamente, ya lo decíamos ahorita antes de entrar en la transmisión en vivo, que con diversas adecuaciones a la Constitución y a la ley orgánica, los diputados y las diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa ya estamos chambeando a través de sesiones virtuales, adaptándonos. Realmente creo que han sido ejercicios muy exitosos, pero que poco a poco con la corresponsabilidad de todos los diputados, pues vamos a hacer que sean aún más exitosos y que tengan menos fallas. Yo creo que es un proceso de adaptación normal, pero creo que con la atinada directriz de la presidenta de la mesa directiva, Lori Imelda, que se está adaptando muy bien y ha sabido llevar el orden en las sesiones en esta circunstancia, y por otro lado también con el apoyo de la Junta de Coordinación Política y con todos sus miembros, estoy seguro que seguiremos avanzando. Entonces aquí estamos a la orden, doctor, también para lo que hay que trabajar en conjunto. Nosotros aquí estamos escuchando y en lo que podamos apoyar, estamos a la orden. Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos sus palabras, diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, también un diputado joven, inquieto y muy trabajador. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro conferencista invitado, por mi conducto, la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, le envían atentos saludos al expositor y a los asistentes virtuales a este evento. Asimismo, resaltamos el apoyo brindado por el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, en la realización de estas actividades académicas, utilizando las plataformas digitales, y para ello técnicamente contamos con el respaldo del licenciado Daniel Ramírez León y del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social a su cargo. A continuación presento una breve semblanza del doctor Alberto Kousuki de la ERRAM Aritia. Él posee el doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y un postdoctorado en Neuroinmunología de la School of Medicine Stanford University, así como una especialidad en Neurofisiología de la
School Medicine, Stanford University. Es miembro del comité académico del doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Colaborador en la elaboración del área de Ciencias de la Salud del Museo Interactivo de Sinaloa, Trapiche, Los Mochis, Sinaloa. Además, es coordinador del área disciplinar de inmunología médica, coordinador del área neurociencias de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor también es investigador, supervisor en intercambio estudiantil México-Estados Unidos de América en un verano científico. Coordinador en un seminario Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Autónoma de México. Miembro del Comité Académico, doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de México. Colaborador en la elaboración de la sala permanente El Cerebro, Nuestro Puente con el Mundo, Museo de las Ciencias, Universum de la Universidad Autónoma de México. También es columnista del periódico Noroeste, ha publicado 16 artículos en revistas científicas, así como autor de capítulos en 5 obras distintas. Posee importantes distinciones, entre ellas el Premio Decano 2013, Premio al Mérito Juvenil 2012 de la Academia Ciencia y Tecnología, otorgado por el Congreso del Estado de Sinaloa. Sin dejar de mencionar que es miembro del colectivo Culiacán Valiente y del colectivo Sinaloa Verde de Adels, y su participación como ponente en distintos foros. De manera muy abreviada he presentado la fructífera hoja de vida de este joven talento sinaloense, a quien le cedo el uso de la voz para que inicie con su interesante disertación, Vacuna contra el COVID-19. Adelante, doctor Costa. Muchas gracias, doctora. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la doctora Sonia Escalante, a la diputada Lupita Iribe, a la diputada Margarita Insunza, al diputado Jesús Ramírez, a la maestra Alma Cázares y al ingeniero José Antonio Ríos por la invitación, y sobre todo agradecer a la teleaudiencia que nos acompaña el día de hoy en este tema que nos interesa a todos. Y ese tema es de, pues, ¿cuándo vamos a salir de casa? Algo que no vamos a lograr hasta que tengamos algo que proteja a la población más vulnerable de este virus, y eso es la vacuna. Y si me permiten, quisiera presentar aquí unas diapositivas para que, pues, para ponernos en un mismo contexto, es decir, para poder entender cómo funciona la vacuna, necesitamos repasar ciertas cosas de biología básica. Y para eso necesitamos entender cómo funciona la vida. Para aquellos que están un poco oxidados en biología, ¿sí alcanzan a ver la presentación? Ok, entonces la vida se divide en 5 reinos. El reino de los animales, las plantas y los hongos. Estos son los reinos macroscópicos. Nosotros pertenecemos al reino animal. Y existen otros 2 microscópicos, que son el de las monedas, en el cual se encuentran las bacterias, y el otro que es el de los protistas, que son unos organismos unicelulares y microscópicos que se parecen mucho a las bacterias, pero que tienen propiedades distintas y por eso se clasifican en grupos distintos. ¿Y cuáles son las definiciones? Es decir, ¿cómo podemos nosotros decir que algo está vivo? La definición operacional de un ser vivo se define como conjunto material de organización compleja capaz de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, metabolismo, relación y rentabilidad, es decir, que responde al medio, y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Es decir, nosotros estamos vivos, las plantas están vivas, todo lo que conocemos como un organismo vivo lo podemos reducir a la célula eucariote, que es la que tiene núcleo, y la célula procariote, que no tiene núcleo. Y la función, si nos ponemos un poco reduccionistas, la definición de vida
es decir, todo se reduce a la célula, es decir, todo lo que sea una célula va a ser un ser vivo. Nosotros estamos compuestos por millones de células y por ende también somos seres vivos. ¿Y cómo es que se da esto de la vida? La vida se puede decir que proviene del DNA, es por eso que se le ha dicho que el DNA es la secuencia de la vida. Aquí nosotros en el DNA tenemos toda la información para producir todas las proteínas que producen las células. ¿Y por qué menciono esto? Porque la única función de las células es producir proteínas, es decir, una neurona produce neurotransmisores, una célula del páncreas produce insulina, y si así nos vamos con todas las células del organismo, la única función que tiene una célula es producir proteínas. ¿Y cómo produce proteínas? A partir del DNA. Ahora, si me permiten un poco, aquí voy a utilizar el pizarrón para ejemplificarlo. Les voy a pedir nada más que utilicen un poco la imaginación porque no soy muy bueno dibujando. Imaginen que esto es una célula. En el núcleo vamos a tener aquí el DNA y aquí se encuentra toda la información para producir proteínas, que esa es la función de las células. Ahora, ¿cómo es que una célula produce proteínas? A partir del DNA. Aquí este es como si tuviéramos una gran enciclopedia donde se encuentra toda la información para producir las distintas proteínas que produce el cuerpo, ya sea anticuerpos, neurotransmisores, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a producir proteínas a partir de esta información? Hay una enzima que se llama RNA polimerasa, la cual va a leer el DNA y a partir de lo que va leyendo del DNA va a formar una proteína llamada RNA mensajero. Hay que acordarnos muy bien de estos dos términos. DNA es la que contiene toda la información y el RNA mensajero es como un transcrito, es decir, una copia del DNA que va a funcionar como si fuera un mensajero. Es por eso que se le llama RNA mensajero. Ahora, ¿a dónde va a ir este mensaje? Es decir, ¿en dónde se van a producir las proteínas? En el citoplasma, es decir, en el centro de la célula, hay unas estructuras llamadas ribosomas. Si no se alcanza a ver muy bien, más para adelante, ribosomas, los cuales van a leer el RNA mensajero y a partir de esta información van a empezar a producir proteínas. Y esta es la función de la vida, producir proteínas. Y eso sucede con todas las células. Y así es como nosotros definimos que un organismo se encuentra vivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los virus? Es decir, los virus no se encuentran en ninguno de los 5 reinos de la vida. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus, si lo podemos describir, básicamente es meramente una partícula infecciosa que necesita de una célula para poder replicarse. En el caso particular del coronavirus, es un virus RNA que tiene una cubierta proteica, es decir, aquí tiene muchas proteínas que forman su caparazón y en el caparazón va a tener aquí incrustado unas glucoproteínas llamadas glucoproteínas pico, las cuales sirven para reconocer las células que van a infectar y meterse a la célula. Ahora, ¿cómo es que el virus se replica? Aquí volviendo aquí de nuevo al dibujo. Si se alcanza a apreciar. Recapitulando, las células todas producen proteínas a partir del DNA. El DNA es leído y a partir de esta lectura se forma el RNA mensajero, el cual viaja al ribosoma, donde es traducido a algo que se conoce como polipéptido o proteínas. ¿Qué es lo que hace un virus? Un virus reconoce la célula que va a infectar por sus proteínas de superficie y después inyecta su material genético dentro de la célula. Ahora, en el caso del virus, del coronavirus, este es un virus RNA y es virtualmente igual al RNA que produce la célula infectada.
Aquí, ¿qué es lo que hace el virus? Aprovecha la maquinaria de la célula para que la misma célula produzca proteínas virales y es así como el virus se replica. Lo que hace básicamente es hackear una célula y utilizarla para que esté produciendo más y más virus hasta que eventualmente agota los recursos de la célula, esta muere y el virus se esparce a otras células. Y esa es la premisa para todos los virus o la gran mayoría de los virus que afectan a los humanos. Resumiendo, el coronavirus utiliza sus proteínas pico para unirse a las células que tienen esta proteína en su superficie, que es la AC2. Esta proteína se encuentra más abundante en el epitelio respiratorio y es por eso que los pacientes que se infectan con coronavirus, sus principales manifestaciones clínicas tienen que ver con el aparato respiratorio y es por eso que la mayoría de ellos presenta neumonía. ¿Cómo es que funciona esto? Una vez que el virus llega a estas células, las células son infectadas, aquí el virus empieza a replicar, esto ocasiona la muerte de algunas células, lo que llama la atención del sistema inmune. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro sistema inmune cuando un virus infecta nuestras células? Lo que quiere hacer es destruir las células porque esas células ya no sirven, porque ya están infectadas con el virus. Entonces, esto ocasiona que se liberen estas proteínas llamadas citoquinas. Las citoquinas lo que hacen básicamente es inflamar. Es decir, ¿qué es la inflamación? Nada más que aumente el flujo sanguíneo en un área afectada. Es decir, cuando nosotros nos golpeamos el brazo o nos cortamos o nos infectamos con un virus o bacteria, esa lesión que se produjo en esa parte del cuerpo, lo que nosotros queremos es inflamarlo, ¿no? ¿Y por qué se inflama? Para que lleguen ahí más células del sistema inmune, para que eliminen el daño y posteriormente reparen el daño que ocasionó la lesión. Esto es lo que vamos a nosotros a observar en los pacientes con COVID-19. El virus tiene predilección por las células del sistema respiratorio, en el cual se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es decir, los pulmones son los que se encargan de intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Una vez que el virus empieza a replicar en estas células, algunas de ellas van a morir y esto va a ocasionar que el sistema inmune trate de eliminar otras células infectadas con virus y es por eso que la inflamación que vemos nosotros en los pacientes con COVID-19 termina en esto que nosotros conocemos como neumonía, que es básicamente inflamación de los pulmones. Ahora, esta inflamación, como aumenta la circulación, lo que hace es que también salga líquido de la sangre y es por eso que se acumula líquido en los pulmones de los pacientes con COVID-19. Esto lo podemos ver en este dibujo. En un paciente normal, la radiografía de tórax, aquí podemos ver los pulmones negros. Esto quiere decir que tienen aire. Mientras que en un paciente con neumonía se observa un poco más blanco y esto quiere decir que se encuentra inflamado, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno por CO2 y es por eso que los pacientes tienen dificultad respiratoria. Y bueno, hay otros pacientes que además de tener dificultades respiratorias, también tienen un ataque a su estado general. Son los que se complican y que tienen muchas probabilidades de morir. Y esto se debe a algo llamado tormenta de citoquinas. ¿Y a qué nos referimos con tormenta de citoquinas? Si recordamos, las citoquinas son esas proteínas que libera el sistema inmune para decirle a otras células que hay un problema y que necesitan llegar ahí. Son las que producen la inflamación. Cuando un virus empieza a propagarse por todo el cuerpo, esto llama la atención del sistema inmune. Básicamente lo que está diciendo es, estamos siendo vencidos en la lucha contra este virus, por lo cual necesitamos liberar citoquinas por todo el cuerpo y decirle a todas las células del sistema inmune que necesitamos eliminar a este virus. El problema de liberar citoquinas, una tormenta de citoquinas, es que vamos a ocasionar una inflamación sistémica y es por eso que todos los pacientes con grandes complicaciones pues se encuentran en un estado inflamatorio crónico y generalizado. A pesar de que este virus, su tasa de letalidad es muy baja en comparación con otros virus,
se estima que es alrededor del 1%. Si lo comparamos con el SARS o el MERS, pues realmente no es tan letal. Y esto es un arma de doble filo porque, por un lado, no es tan letal, lo cual es bueno, pero esta baja letalidad hace que el virus sea más transmisible, es decir, muchos pacientes son asintomáticos y andan contagiando a otras personas sin saber que pues, tienen el virus, y esto es lo que ha permitido que también se haya dispersado este virus con la rapidez con la que la hemos visto. La proporción de fatalidad es mayor en personas de la tercera edad y, como ya lo hemos visto, pacientes que tienen una comorbilidad como hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias. Y esto es lo que ha ocasionado que pues, el mundo cambió después de esta pandemia de coronavirus. ¿Y cómo fue el escenario a principios de año? Que todos estábamos todavía, pues ni sabíamos qué rollo con el coronavirus, pero ¿qué fue lo que decidió hacer la comunidad médica y científica para evitar más muertes por este virus? Los primeros esquemas de manejo para este virus fue utilizar drogas que ya contábamos, que estaban siendo utilizadas, por ejemplo, para el VIH o la malaria, para determinar si estas tenían algún efecto en el tratamiento o en la prevención del coronavirus. También se utilizaron terapias en las cuales se utilizan anticuerpos para tratar de neutralizar el virus. Y también se empezó a trabajar en 43 vacunas distintas. Afortunadamente, la comunidad científica y médica ha estado muy preparada para la pandemia de coronavirus, porque lamentablemente hemos ya tenido muchos otros encuentros con virus mutantes, como lo son el H1N1, el SARS, el MERS, y esto es lo que nos ha permitido pues lidiar con esta pandemia mucho mejor de lo que lo hubiéramos hecho hace 30 años. ¿Y cuál es la situación actual del tratamiento para el COVID-19? Actualmente solo hay 2 tratamientos que están completamente aprobados, que son la posición prona, esto es poner al paciente boca abajo para que no se ahogue, y ventiladores para aquellos que ya requieren asistencia en la respiración. Hay 2 que tienen resultados muy favorables, que son el remdesivir y la dexametasona. El remdesivir es un antiviral y la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo. Y actualmente existen 10 medicamentos que pues, es muy dudoso si realmente tienen un beneficio o no para el tratamiento del COVID-19. Ya han escuchado varios de ellos, como el faviparivir, el plasma convaleciente, el interferón, los anticuerpos monoclonales, células madre, etcétera. Hay otros 2 que ya está comprobado que no tienen ningún efecto contra el coronavirus, como el lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina y cloroquina, los cuales fueron ampliamente promocionados en las redes sociales, y 3 que han sido caracterizados como un mero fraude o pseudociencia, el cual es el dióxido de cloro, la luz ultravioleta y la plata. No obstante, estos son tratamientos, ¿no? Es decir, el tratamiento nada más se basa en atender las manifestaciones clínicas de un infectado con coronavirus, es decir, se debe evitar que fallezca por un colapso respiratorio o por problemas por esta tormenta de citoquinas, pero esto es nada más un tratamiento para algo que ya sucedió, que es la enfermedad COVID-19. Lo que realmente necesitamos hoy en día es una vacuna, porque realmente la población mexicana no está preparada para ser contagiada por el coronavirus, por el alto índice de obesidad, diabetes e hipertensión, y es por eso que es necesaria una vacuna. Ahora, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de una vacuna convencional? Primero, se
Para desarrollar una vacuna, primero se toman 100 prototipos, es decir, en el COVID-19 tenemos este virus y tenemos 100 posibles candidatos para poder tratar a este virus. Y esto lleva de 2 a 5 años en la etapa preclínica de desarrollo, que es en el laboratorio. Aquí no se trabaja con animales, ni con células, ni con humanos. Aquí nada más se utilizan modelos matemáticos y teóricos para determinar algo que pudiera servir en el futuro. Una vez que se concluye con esta etapa, que dura aproximadamente de 2 a 5 años, sigue la etapa preclínica, que dura aproximadamente 2 años. En la etapa preclínica se trabaja con animales o con células humanas. Aquí el número se reduce a 20 vacunas potenciales y una vez que se concluye este periodo, sigue la etapa clínica fase 1, la cual toma alrededor de 1 a 2 años. Aquí ya se toman humanos sanos, sin enfermedad, alrededor de 30 sujetos y se le aplican las vacunas potenciales, que en este caso serían 10, y se evalúan los efectos que tienen estos pacientes sanos. Si no hubo ningún problema, se pasa a la fase 2, la cual toma alrededor de 2 a 3 años. Aquí ya se elevan los números a los cuales se aplica esta vacuna. Aquí ya los sujetos ascienden entre 300 y 3,000. Aquí ya se va a determinar cuáles son sus efectos sobre la protección, sobre lo que hace sobre el sistema inmune y si realmente tiene un potencial para protegernos contra el virus. Después de la fase 2 sigue la fase 3, que es en la cual se encuentran ya algunas vacunas contra el coronavirus. Aquí se aumenta todavía más el número de sujetos vacunados. En este caso son 80,000 para el coronavirus y también se va a evaluar lo mismo que en la fase anterior, que otorgue protección, que no tenga efectos adversos tan indeseados y que realmente proteja contra el virus. Una vez que concluye este periodo, sigue la revisión regulatoria y la aprobación, que tarda alrededor de 1 a 2 años. Ahora, si sumamos todo lo que toma desarrollar una sola vacuna, estaremos viendo que toma alrededor de 10 años y cuesta alrededor de $500 millones. En el caso del coronavirus, pues esperar 10 años no resulta pues prometedor, por lo cual la comunidad científica y médica ha estado acelerando este proceso hasta 10 veces más. Es decir, el esfuerzo que han hecho para encontrar una vacuna contra este virus ha sido pues fuera de precedente. ¿Y cómo funciona una vacuna? Si recuerdan ustedes, los virus están formados por distintas proteínas y estas proteínas son las que reconoce el sistema inmune y que estas son reconocidas por el sistema inmune y que inician el proceso de inflamación para poder reconocer al virus y posteriormente atacarlo ante una infección secundaria. Es decir, sucede lo mismo que si nos infectara el virus, pero las repercusiones o la respuesta del sistema inmune es menor porque lo único que se inyecta son fragmentos del virus, es decir, no se inyecta un virus que sea funcional. Es decir, en lugar de que el virus infecte otras células y se replique y ocasione esto de la tormenta de citoquinas, lo único que se inyecta son fragmentos del virus, ¿no? Las células del sistema inmune están programadas para reconocer estos fragmentos del virus y establecer una respuesta inmune que va a terminar en la producción de anticuerpos que van a protegernos contra infecciones futuras, que esto es lo que sucede contra el coronavirus en condiciones normales. Lo único que hace la vacuna es disminuir los síntomas para que el paciente no sufra de COVID-19, sino nada más una infección como si fuera un catarro común. Hoy en día contamos con 19 vacunas en fase 1, 2 en fase 2, 5 en fase 3 y una vacuna que está aprobada, pero solamente para uso limitado. Y actualmente hay más de 165 vacunas en desarrollo y 27 vacunas en pruebas humanas. Las vacunas que actualmente están acaparando el ojo público son aquellas que están utilizando
el fragmento de RNA viral o el fragmento del pico de la glucoproteína que se encuentra en la cubierta del virus. La vacuna Pfizer-BioNTech es la que utiliza estos fragmentos. Esta reclutó alrededor de 60 participantes. La vacuna de Moderna, que fue un poco más mencionada, incluyó alrededor de 45 participantes. Y la vacuna de CanSino Biologics, es decir, la del ejército chino, reclutó alrededor de 508 participantes y esta es la única que se ha aplicado bajo condiciones especiales, es la que ya ha sido aprobada. La más famosa en México es la de Oxford y AstraZeneca, la cual publicó la semana pasada sus resultados, en la cual aplicó la vacuna a 534 participantes y en la que observó que en el 100% de ellos, tras la segunda aplicación de la vacuna, observaban un 100% de protección contra el virus. Y esta es la que nos está emocionando pues, a toda la comunidad médica y científica. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, está trabajando en colaboración con la UNAM y el Instituto de Biotecnología para realizar una vacuna recombinante. Asimismo, el IMSS y la UNAM están trabajando en una vacuna veterinaria. El Tecnológico de Monterrey y la Autónoma de Baja California están trabajando en una vacuna de ADN. Y por último, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional están trabajando en una vacuna de péptidos. Es decir, en México hay 4 vacunas, las cuales actualmente están siendo desarrolladas para prevenir el coronavirus. Y tal vez ustedes ya escucharon las noticias de que se encuentra en fase 3 esta vacuna. Y bueno, lo que está aconteciendo hoy en día es que se van a reclutar 80,000 personas a las cuales se les va a aplicar la vacuna. Después de la primera aplicación de la vacuna se va a esperar 28 días para aplicar la segunda y después ver cuáles son los resultados. Si todo sale bien, esperamos contar con una vacuna lista para finales de año. Los medios han sido un poco optimistas diciendo que la vacuna pudiera estar para septiembre o finales de agosto, pero yo tiendo a inferir que va a estar lista para inicios del próximo año. Entonces, a falta de una vacuna, lo único que podemos seguir haciendo es seguir con las medidas de distanciamiento y de higiene, que es realmente lo único que nos va a proteger hoy en día contra el coronavirus. Y con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Doctor, la verdad que muy interesante es todo esta disertación de este tema y que todo el mundo y en México y en Sinaloa y en todas partes, pues esperamos estas noticias que usted nos acaba de dar, ¿verdad? Esperemos pues que pronto pueda llegar. Muy interesante la disertación del tema. Pasaremos a una fase de preguntas y respuestas. Veré si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas a través de Facebook Live, doctor, y si usted nos hace el favor de poder contestarla. Tengo la primera. Gracias, María Fernanda pregunta: ¿un paciente se puede dar cuenta que tiene el virus por medio de una radiografía de pulmón, aunque sea asintomático? Es muy buena pregunta, de hecho es una muy común. Lo único que nos pudiera decir la radiografía es que el paciente tiene neumonía o no. El problema de eso es que no sabemos si esa neumonía es causada por el coronavirus y por eso tendría que corroborarlo con una prueba llamada PCR. Muy bien. Bueno, hay muchos saludos y muchas felicitaciones de muchas personas aquí en Facebook, doctor. Permítanme mencionarles algunos. A ver si hay alguna otra pregunta. Saludos de muchos.
Pues muchas personas, creo que ya no tenemos preguntas, que raro se me hace, pero bueno, muchas felicitaciones de diferentes personas. Las personas que están aquí, que estamos conectadas, no sé si algunos quisieran hacer alguna pregunta al doctor. Doctora, maestro Alma, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas felicidades, doctor Alberto de la Herrán. Tengo una duda por la pregunta que le hicieron ahorita sobre radiografías. Ya ve que muchas veces llegan al hospital y les hacen radiografías y resulta que trae las manchitas. Estas no pueden ser ocasionadas, un ejemplo, porque tabaco o porque cocinó la leña hace tiempo. ¿Hay algún un ejemplo que se pueda, o que una duda que tengo yo? Porque hay una persona que la regresaron de un hospital y en la radiografía le salían manchitas. Entonces, he investigado y dicen que pudiera ser que los pulmones traigan manchitas por cuestiones de tabaco o porque haya cocinado con leña. ¿Qué me podría decir usted, doctor, en esa cuestión? Sí, en la radiografía puede observarse muchas patologías, es decir, desde una persona que tiene tuberculosis o como dijo usted que le atiza la leña o que tiene una neumonía o un problema obstructivo. Lo único que dice la radiografía es que hay un problema ahí, pero no dice cuál es el problema. Y también muchas veces las radiografías a veces no son tan claras y por eso se recurre a otros métodos de diagnóstico como la tomografía o la resonancia magnética, que esas dan una imagen mucho más clara. Obviamente son más caras, pero la calidad visual es mucho mejor. Gracias. Pero antes de que se preocupe alguien por ver algo en su radiografía o en su tomografía, que primero busquen la causa de lo que están observando ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Raúl Monraz, felicidades al doctor Alberto. Tenemos otra pregunta, Melissa Araujo. ¿Cuánto tiempo puede persistir la infección viral una vez que desaparecen los síntomas? En los protocolos son 2 semanas lo que se recomienda que se espere a alguien. Ya si uno quiere estar más certero, serían 2 ciclos, como 28 días. Ok. Lo mejor es aislarse si hay sospechas de que está infectado. Aislarse y desinfectar todo. Muy bien, muchas gracias. La diputada Elba Margarita, pues lo felicita por esta excelente disertación. Se pone a la orden de usted. Muchas gracias. Otra pregunta. A una persona que le dio COVID-19, ¿en cuánto tiempo puede volver a infectarse? Sí, hoy en día todavía no hay pruebas de que alguien que ya se infectó con el coronavirus y que haya padecido COVID pueda reinfectarse. Es decir, no hay estudios certeros que digan que algunas personas que han sido infectadas no generen inmunidad. Pero pues yo le recomendaría a esa persona que pues sí tenga la tranquilidad de que pues no le va, lo más seguro es que no le vuelva a pasar, pero que siga con las medidas de distanciamiento e higiene, porque pues realmente uno no sabe hasta que la literatura científica lo corrobore. Muy bien, muchas gracias, doctor. Parece que el diputado Jesús Ramírez quiere hacer alguna pregunta, alguna participación, no, diputado. Nada más para darle las gracias y para felicitarlo. Yo tengo una duda nada más y posteriormente voy a salirme del foro porque tengo otra reunión virtual también. Pero le quería preguntar, doctor, si en el caso de que esta vacuna pues esté lista para finales de año, ¿usted cuánto tiempo considera que tardaría en ya producirse masivamente y en poder ser accesible para acá, para los sinaloenses? Ajá. Sí, es buena pregunta y no tengo una respuesta certera, pero lo que sí puedo decir es que va a ser mucho más rápido que con cualquier otra vacuna que se haya desarrollado. Y esto es por lo que mencionamos, de que ya hemos estado en contacto con muchos otros virus
nuevos para los humanos y que esta carrera por desarrollar una vacuna en años anteriores, toda esa experiencia e infraestructura que tuvimos que desarrollar para combatir esos virus es con la que contamos hoy en día y va a ser mucho más rápido que con cualquier otra vacuna. Y no sé cómo van a estar los esquemas todavía para repartir las vacunas, si es por primero a los sujetos más susceptibles, que son las personas de la tercera edad, y posteriormente pacientes con condiciones crónico-degenerativas, o si es una rifa por año o por apellido, no sé todavía, pero es decir, el panorama es muy prometedor. Muchas gracias, doctor. El derecho a la salud es por igual para todos. Sí, claro. El derecho humano a la salud. Adelante, diputada Guadalupe Iribe. Muchas gracias, doctora Sonia Escalante. Pues felicitar al doctor, la verdad que nos encantó su conferencia, doctor, y agradecerle por que nos haya dado la oportunidad de que todos nos estén escuchando. Estoy segura que todos están muy atentos. Aquí preguntarle, doctor, si bien ahorita usted nos expuso medicamentos que se están otorgando a los pacientes con COVID, los que son reales y los que no son, o que son falsos y que se están utilizando por la población, aquí preguntarle por el tocilizumab. ¿Cuál, perdón? Es que como que... Si bien sabemos, creo que el tocilizumab. Diputada, no se entendió bien porque se pausó la imagen. Se los voy a escribir, Muy bien. Mientras la diputada escribe la pregunta, le manifiesto lo siguiente, doctor. Janet Bañuelo pregunta, creo que eso tiene relación con la anterior que usted contestó. ¿Una persona que ya tuvo COVID-19 puede vacunarse? ¿O es verdad que ya queda inmune? Sí. En teoría ya debería de quedar inmune, solamente que no contamos con la información para corroborar eso todavía. Pero como es la experiencia con otros virus, sí, en teoría debería de estar inmune. Déjeme buscar la pregunta aquí de la diputada. No lo encuentro. Ahí va. Sí, ya la puso, diputada. Sí. Ok. Sobre el medicamento tocilizumab. 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 Pregunta a la diputada, doctor Alberto. Sí. ¿Cuál es la pregunta sobre el medicamento? Sí. Diputadas, sobre la persona que están utilizando ese medicamento, es la pregunta. Así es. Ajá. Es un medicamento que se utiliza para la artritis reumatoide, y el problema de la artritis reumatoide es similar a lo que se observa con el COVID-19, que es un proceso inflamatorio descontrolado. Y pues, en teoría debería de ayudar un poco, pero no se ha comprobado que realmente sirva para tratar el COVID-19. Sí. Bueno, Okay. hay varias preguntas. Hay muchas preguntas ahora sí. Brando Valenzuela, ¿las pruebas de sangre son iguales de efectivas que las que se hacen por medio de... Que no es... De la nariz, dice. Que no es... perdón. Ok. Sí, son... Las pruebas de sangre y la de la nariz son para detectar cosas distintas. En la sangre lo que nosotros buscamos son anticuerpos, y estos anticuerpos son los que nos protegen contra el virus. Pero el problema de los anticuerpos es que hay dos tipos en este caso, que son los M y los G. Unos son para determinar una infección que está siendo activa y la otra para una infección que ya pasó. El problema de estos es que algunos pacientes se ha observado que a pesar de que ya fueron infectados con el virus, sus niveles de anticuerpos disminuyen tanto con el paso del tiempo que ya luego no se alcanzan a medir.
y lo único realmente que nos puede decir si un paciente tiene el coronavirus en su organismo, ¿no?, es la prueba de la nariz, en la cual se toma una muestra del epitelio respiratorio y luego se hace esta técnica llamada PCR para ver si el virus se encuentra en esa muestra. Sí. Tenemos muchas preguntas, doctor, pero sabemos que también usted pues tiene otras actividades. No hay problema. Haciendo unas 3 preguntas más, si le parece, y a ver, ¿cómo es? Dice aquí está una, creo que ya se me perdió. Déjenme buscar una. Dice, pregunta, y lo que es jurídica, ¿no? Dice, Arturo Ordóñez pregunta, ¿cuál es la obligación del Estado en cuanto a promocionar la vacuna de manera gratuita y universal? Bueno, eso ya es un tema que no me compete, pero la salud es un derecho universal, entonces todos tenemos derecho a la vacuna, pero es mi opinión que debe de, pues, debe dársele preferencia a los grupos más vulnerables, como ya los mencionamos, las personas de la tercera edad y los pacientes con hipertensión, diabetes, ¿no? Si usted me lo permite, creo que en el ámbito de derechos humanos, los derechos humanos son para todos sin distinción. Entonces, el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de salvaguardar el derecho humano a la salud. En el caso de que no lo haga, hay una omisión. Entonces, si hay vacuna para uno, tiene que haber vacuna para todos, en mi opinión, ¿no? Ahí, sí. Bueno, si usted me lo permite, muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Bueno, muchas felicitaciones, doctor. Excelente disertación. Es mucho orgullo contar con mexicanos tan valiosos como usted. Señalan aquí algunas, Alma González. Otra pregunta. Bueno, ya el costo estimado ya lo dijo usted ahorita también. Algo del suero de pacientes. Valenzuela, las pruebas de sangre son, bueno, ya. Es que se repiten algunas, doctor. Muchos hicieron muchas preguntas parecidas. Dice América Gallardo, ¿las secuelas neurológicas para pacientes graves son crónicas o puede mejorar? Eso todavía no lo sabemos porque esto ha sido muy reciente. Es decir, todavía vamos a seguir descubriendo pues, cómo es que funciona este virus y cómo interactúa con nuestro organismo. Entonces seguramente vamos a ir descubriendo conforme pasa el tiempo qué es lo que le está haciendo a nuestras células. Y en el caso del sistema nervioso central, además de los problemas más comunes que se han observado, un dato que es casi diagnóstico es la pérdida del olfato, y pues el olfato es un sentido, ¿no? Hay una pregunta aquí que algo mencionó usted en su disertación, pero bueno, a ver si puede usted ampliar. Dice Sonia Ochoa, ¿nos puede hablar sobre el periodo de incubación de virus? ¿Es verdad que existen 6 tipos de COVID? De COVID. Para hacer la distinción, COVID-19 es la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el virus. Y esto es lo que ha ocasionado pues, pánico en cierto sector de la población, de que se ha visto que los virus mutan. Pero a mutación nos referimos nada más de que cambian unos pocos fragmentos de su material genético, y esto es porque los virus, al estarse replicando tanto y tan rápido, ahí cometen errores en esta replicación, y eso es a lo que nos referimos con mutación. Pero en teoría siguen siendo los mismos virus, ¿no? Es decir, la gran parte del virus sigue siendo el mismo. Muy bien, muchas gracias, doctor. La última pregunta. Dice, las vacunas que es espectador anónimo, las vacunas que se están realizando en México
compiten con las vacunas del extranjero? En realidad no es una competencia, sino una colaboración. Es lo bonito de pues, la ciencia, de que a pesar de que hay competencia, cuando realmente se necesita, todos se unen para lograr este objetivo en común, que es el desarrollo de la vacuna. Y tal vez aunque en México acabemos después, todo lo que ya han ido desarrollando en otras partes se puede extrapolar acá y nada más utilizarlo como referente para nosotros acelerar el proceso. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, la verdad, toda esta disertación tan interesante por demás. Uno de los temas, la verdad, que ahorita Gracias, doctora. todos tenemos muchas dudas. Bueno, teníamos muchas dudas y con esta disertación y las respuestas a las preguntas, pues creo que nos da un aliento y una esperanza de que pronto llegue la vacuna a nuestro país y que se puedan salvar las vidas de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a una situación de esta naturaleza. Si me lo permiten, si la diputada Guadalupe Magali y la maestra Alma no desean hacerle alguna otra pregunta, algún comentario, le pediría yo a la diputada Elba Margarita Insunza Valenzuela que nos emita algunas palabras y que ayude el evento. Además, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Sonia Escalante. Pues un placer haber compartido contigo, doctor de la RAN, esta excelente charla de tu conocimiento, de tu experiencia y sobre todo el tema tan importante de hoy en día que es la afectación de la salud a través de este virus COVID-19 que pues vino a cambiar la forma de vida del mundo. Y nos vino a cambiar y a enseñarnos a que todos los días tenemos que luchar por sobrevivir, pero sobre todo, pues tomar en cuenta las nuevas formas de vida, las nuevas formas de cómo convivir, las nuevas formas de trabajar, que hoy mismo nuestro Congreso del Estado, hoy estamos haciendo todas las sesiones de forma virtual. Entonces, esa tecnología que, bendito Dios, existe también a nivel mundial, pues también somos partícipes de este cambio. Y ustedes como investigadores que yo respeto mucho, yo soy egresada de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, respeto mucho tu trabajo porque la ciencia, la salud, para mí es lo máximo. Yo siempre he dicho que respeto mucho a los médicos, las enfermeras, aquellas manos salvadoras que lo están haciendo en este momento y que han sido de alguna manera nuestros ángeles para dar la batalla en este trabajo tan interesante que es salvar vidas, pero sobre todo que nosotros como legisladores, nuestro compromiso, al igual que tú, tu compromiso desde el área de la investigación, pues este día que tú nos hablaste del tema de la vacuna, fue muy acertado todo lo que se dice en los medios, además que tenemos demasiada publicidad, que todos sabemos qué tomar y qué no tomar, es importante también saber diferenciar con qué nos quedamos. Y lo que tú acabas de hacer a través de este conocimiento que tú tienes, me parece que fue muy acertada. Me encantaría, la voy a replicar con mucho gusto, que nuestro Congreso ya la va a tener ahí en unos momentos más. La voy a replicar porque fuiste muy acertado en las preguntas. Yo he estado en un sinfín de conferencias y de reuniones de este tipo y pues me doy cuenta que estás muy bien identificado con esto. Por eso te felicito y te pido que de favor pues estés muy de cerca con nuestro Congreso. Yo admiro mucho el trabajo del Instituto de Investigaciones Parlamentarias porque han sido, todos los días tienen un tema de importancia para nuestra sociedad y pues que el día de hoy pues compartiéndolo con nuestra diputada Lupita Iribe, el diputado Jesús Ramírez y algunos otros compañeros que por ahí estuvieron presentes y que la sociedad en sí que está al pendiente de qué hace nuestro Congreso, qué hace el instituto y esto pues la academia es de todos los días y el dar a conocer los cambios, las formas de vida que tenemos que tomar nuevamente y eso es lo que nos conlleva a tener una sociedad de paz, que me da mucho gusto y te felicito que esa es solo también una promoción de tu parte con un grupo de amigos que conozco también que están en ese grupo contigo.
Esteban García, uno de ellos. Entonces, me da gusto que se sumen a todos los días estar al pendiente de cómo podemos servir al prójimo, cómo avanzar. Ya lo decía la doctora Sonia Escalante hace un momento. Es obligación del gobierno brindar salud. La salud del ser humano es siempre la debemos de tener, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, qué importante es que todo el mundo lo conozca. Está establecido en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, pues no lo tenemos mucha gente palpable, y eso pues es importante que lo sepamos, ¿no? Yo valoro mucho este trabajo de tu parte, y pues me encantaría que pronto pudiéramos tener de nuevo alguna otra charla contigo. Me sumo a tus tareas que tú haces, y me sumo también a las tareas que tiene la doctora Sonia Escalante, porque sé que ella está todos los días al pendiente con un gran equipo de trabajo que tiene ella ahí. Y también agradezco al ingeniero José Antonio Ríos Rojo y a Daniel León, que están en el área de vinculación, son quienes nos permiten estas sesiones. Pues muchísimas gracias a todos quienes asistieron, escucharon esta videoconferencia tan interesante. Te felicito nuevamente, estoy a tus órdenes, y igualmente, desde luego que todos estamos en plena evolución, madurando y renaciendo. Y a cada instante lo estamos haciendo, y pedirle a Dios que siempre nos vaya muy bien. Bendiciones para todos, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por todo. Buenas tardes, gracias. A nombre del Instituto Gracias por todo el trabajo del Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos la asistencia virtual de todos ustedes y damos por terminada esa transmisión. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, diputadas. Alma.